Hola, les hablo Merluis el investigador y hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en el, en el sitio donde llegan todos los vuelos nacionales e internacionales al país de Colombia. Hoy quiero hablar sobre la vida en Bogotá, cómo te hace cambiar la mentalidad, cómo te hace cambiar el chip, porque la vida acá en Bogotá es totalmente diferente a como te cuentan o como tú te la imaginas cuando no estás acá. Bogotá, que es la capital del país, es una ciudad que alberga aproximadamente a 10 millones de habitantes, una ciudad que no solo tiene gente de todas las regiones del país, sino que hay muchos extranjeros viviendo acá en la capital del país, en Bogotá. Acá te encuentras mucha gente de Latinoamérica, de Europa, inclusive asiáticos, africanos, o sea, es una ciudad cosmopolita que no solo llegan extranjeros, sino toda la gente de las regiones del país. Pero la vida en la capital no es como te la pintan o como muchos creen. La vida acá es totalmente diferente. Acá tú tienes que sobrevivir tú solo, tienes que hacer muchas cosas y entonces tienes que cambiar mucho esa mentalidad y ese chip que tú tenías cuando no estabas acá. El primer factor es el clima. Acá en Bogotá, como bien sabemos, la capital del país tiene una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar y el clima de acá es muy frío. Entonces cuando tú llegas acá a la capital, el clima es muy frío, tienes que cambiar la forma de vestir, tienes que adaptarte al clima de acá, que en las noches hace mucho frío, en las madrugadas hace mucho frío, es muy frío. Entonces son muchos factores que influyen acá y por eso muchas personas no se amañan porque el clima los hace regresar, no se adaptan al frío y al clima bogotano. El segundo es el tráfico. Acá en Bogotá el tráfico es muy pesado, los recorridos son muy largos y se forman muchos trancones. Y solo hay el Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo que transporta miles de personas y colapsa con la cantidad de pasajeros que se suben a diario en él. Entonces tú acá en Bogotá tienes que salir con mucha anticipación, con mucho tiempo para ir a una entrevista laboral, para ir a tu trabajo, para ir a una cita médica, una cita amorosa o cualquier cosa. Tienes que salir muy temprano, cosa totalmente diferente que cuando uno vive en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño que en media hora está en un lugar, en 20 minutos, acá es totalmente diferente, acá tú tienes que salir una hora, hora y media, inclusive 2 horas, dependiendo del sector de la ciudad donde vivas, porque Bogotá es muy grande y tienes que salir muy temprano o fácilmente puedes perder la entrevista si vas a una entrevista laboral o puedes llegar tarde muchas veces al trabajo y te pueden sancionar o pueden despedirte. Entonces tú tienes que cambiar mucho y adaptarte al ritmo de vida de acá de Bogotá, de cómo se mueve el tránsito acá. El tercer factor que te hace cambiar acá en Bogotá tu mentalidad, tu forma de pensar que no es como tú pensabas, es las entrevistas laborales. Al llegar a la capital del país, la forma en que tú vas a una entrevista es totalmente diferente a como es en tu ciudad o como es en cualquier pueblo, que tú solo llevas la hoja de vida, te presentas, te hacen tú unas preguntas o si tienes una palanca cualquiera te apoya, te ayuda y listo y entra. Acá tú tienes que ir bien vestido porque aquí la presentación la miran mucho. Tienes que llevar hoja de vida con todos tus soportes. Fuera de eso te hacen pruebas psicotécnicas, te hacen examen de polígrafo en muchas empresas, te hacen exámenes médicos, te hacen visita domiciliaria a ver dónde vives tú. Y son muchos factores los que cambian en las entrevistas y es algo que tú tienes que sortear, cómo hacer una entrevista acá, cómo responder bien, porque por muchas veces por no responder bien te quedas en las entrevistas. Entonces las entrevistas laborales acá en la capital del país son muy diferentes a como son en tu ciudad o como son en un pueblo y tienes que adaptarte a esos cambios y tienes que saber cómo afrontarla porque es algo totalmente diferente. El cuarto punto que te hace cambiar mucho la forma de pensar y cómo es la independencia. Acá en Bogotá todas las personas son independientes, cada quien se levanta a su trabajo,
a la universidad, tú tienes que lavar tu ropa, hacer tu comida, preparar tus cosas. Entonces algo totalmente diferente a como cuando tú vivías en tu casa que con tus padres que te daban la comida, que te lavaban ropa, que te hacían las cosas. Acá en la capital es totalmente diferente. Tú tienes que ser independiente, tienes que hacer todo y muchas personas no se adaptan a ese ritmo porque si están acostumbrados a que le hagan todo, obviamente el tener que lavar ropa, que cocinar, que hacer todo, no se van a adaptar al ritmo de la vida de Bogotá y van a terminar yéndose o regresándose a sus pueblos, porque la vida acá es muy difícil y solo los guerreros sobreviven, los que se adaptan a los cambios, los que se arriesgan a todo, esos son los que triunfan acá en Bogotá. Otro quinto punto que quería hablar son las costumbres. Pues las costumbres acá en Bogotá son totalmente diferentes a lo que es en tu ciudad. La forma de hablar, la forma de expresarse es muy diferente a todo lo que uno hace allá. Entonces aquí eso te hace cambiar mucho. Las comidas son diferentes a las que tú comías en tu casa o las que comías por allá donde vivías. Entonces todos esos factores te hacen cambiar y hacen que tú cambies la forma de pensar, que cambies la mentalidad. El llegar a Bogotá no es nada fácil. Tienes que adaptarte a muchas cosas, al cambio de clima, al tráfico, a las entrevistas laborales, a la independencia, a las costumbres, a las comidas. Son muchos factores que influyen acá, que tú tienes que cambiar toda esa forma de pensar. Bueno amigos, me quería despedir, soy Homer Luis el investigador. Quería hablar sobre cómo es la vida acá en la capital de la República, que es totalmente diferente. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta, te suscribas a mi canal y lo compartas. Y nuevamente estaré haciendo otros videos. Chao.